23 de la guía 15. En la figura adjunta, el triángulo ABC es semejante con el triángulo AFG. Vamos a marcar los triángulos. ABC es semejante con el triángulo más pequeño, que es AFG. Además nos dicen que los puntos AFC y GFE son colineales, que están alineados, eso significa, pertenecen a la misma recta, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Lo primero, antes de revisar las proposiciones, es ver la relación que hay de semejanza entre los dos triángulos marcados en la imagen. Sabemos entonces que el triángulo ABC, por la semejanza que a mí me dan, ABC es semejante con el triángulo AFG. Sabemos que el triángulo ABC es rectángulo, al igual que el otro, y un cateto vale 6, el otro cateto vale 8, por lo tanto su hipotenusa va a ser igual a 10. Y podremos establecer lo que tenemos que buscar es la relación de semejanza. Si yo ya sé la medida que es AF, su proporcional es AB. Entonces yo digo, el segmento AB es el segmento AF como AB sabemos que vale 8. AF sabemos que vale 4. 8 es a 4, como 2 es a 1, solo 2. Por lo tanto, el valor de razón de semejanza es 2. El triángulo de color rojo es el doble del triángulo de color celeste en dimensiones. O al revés, el triángulo de color celeste, sus dimensiones son la mitad del triángulo de color rojo. Vamos a estudiar entonces las proposiciones una a una. La primera habla del área. Entonces yo digo, por ejemplo, el área del triángulo AFG, miren, estoy comparando el triángulo más pequeño, es al área del triángulo ABC, que es el triángulo más grande. Como estoy comparando el más pequeño es al más grande, la razón sería 1 es a R al cuadrado. Recuerden que las relaciones de las áreas son al cuadrado. Y esto equivale a 1 dividido en 2 al cuadrado es 4. Vamos a despejar lo que me están pidiendo, que es esto, que es el área del triángulo AFG, es igual a el 1/4, se mantiene en su mismo lado de la igualdad, y el área del triángulo ABC, esta expresión está dividiendo, la cambiamos y va a pasar multiplicando. Entonces el área del triángulo AFG es 1/4 del área del triángulo ABC, verdadero. Número 2. Establece una semejanza entre este triángulo pequeñito que tenemos arriba, que es EFC, con el triángulo de color celeste. Si nos damos cuenta, ambos ya tienen un ángulo recto. Vamos a escribir la semejanza acá. EFC y por otra parte el triángulo AFG. Entonces, como decíamos, tienen un ángulo recto en E y el triángulo de color celeste, su ángulo recto es en A. Entonces ya tendríamos un par de ángulos congruentes. ¿Qué más podemos decir? Que el ángulo en F del triángulo de arribita, el más pequeño, es congruente con el ángulo en F del triángulo de color celeste, porque son opuestos por el vértice. Los dos ángulos van a ser congruentes. Entonces, por criterio ángulo a ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Verdadero también el segundo enunciado. Revisemos el tercero. El tercero establece una relación entre el segmento CE, que este segmento que tenemos acá, es el segmento GA, pero no conocemos las medidas. Sabemos que estos dos triángulos son semejantes, pero no sabemos la medida de GA. Lo vamos a sacar de la primera semejanza que nos habían entregado. Miren, el segmento GA, que sería esta relación, su correspondiente segmento, su respectivo es AC. Entonces nosotros vamos a decir, miren, AC es a AG. Entonces veamos, ¿cuánto mide el segmento AC? Todo esto vale 6.
6 es al segmento AG, que no lo conocemos, llamémosle AG o X si quieren ponerle. 6 es a AG como 2 es a 1, o solamente 2. La idea es despejar el valor de AG. Si yo despejo el valor de AG, sería igual a 6 por 1 son 6 y dividido en 2. Por lo tanto, el segmento AG sería igual a 3. Y si nos damos cuenta, este triángulo, al igual que el anterior, igual es un triángulo rectángulo, por lo tanto su hipotenusa vale 5. 3, 4, 5, es un trío pitagórico. Con esas medidas vamos a encontrar la proposición si es verdadera o es falsa, porque me están pidiendo el segmento CE, que no lo conocemos, y el segmento GA, que ya sabemos que vale 3. Entonces, tercera proposición, vamos a usar la relación que ya habíamos dicho, que es el triángulo EFC es semejante con el triángulo AFG, el más pequeño con el de color celeste. Me está pidiendo comparar el segmento S con su respectivo, que va a ser AG, ¿cierto? Pero antes de comparar eso, nosotros sabemos que CF con FG, entonces yo digo FC es a FG. ¿Por qué estoy ocupando estos segmentos? Porque ya conozco las medidas, entonces puedo encontrar la razón de semejanza. FC vale 2 y FG vale 5. Por lo tanto, esta sería la razón de semejanza entre el triángulo CEF y AFG, ¿ya? Que es el más de color celeste. Y si ahora yo comparo CE es a GA, CE es a GA, me tiene que dar la misma razón de semejanza, que es 2 es a 5, y claramente no es igual a 1 es a 3, como decía en la proposición 3, por lo tanto esta proposición es falsa. Y acá en este caso me están pidiendo las verdaderas, y la proposición verdadera sería 1 y 2, alternativa C.